Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Hay un momento, no la busques, ponme atención solamente por esto poquito que voy a decir, porque es de suma importancia. De aquí va a partir todo el sermón de esta mañana, todas las miradas para acá, ¿verdad? Y el título es El ejemplo, la mejor arma. Ahora yo quiero preguntarte o hacerte este cuestionamiento. Si la fe de tu familia o de tus amigos tuviera que ser formada usando tu vida como el único molde disponible. ¿Alguien ha trabajado aquí en algún lugar donde se hagan producciones con un molde en específico? O sea, que tú tengas un molde, no sea de silicón, metal, donde puedas vaciar el metal líquido, o puedes vaciar silicón y en ese molde se crea la pieza que se requiere que se haga en producción. ¿Alguien ha trabajado en algo similar? ¿Nadie? Gracias, hermana. Yo un día trabajé haciendo los monitos esos de la rosca. Como muchos granitos se ponen en una esquina y se pasan y se calientan y uno tiene con el molde, ¿sí? Tiene un hoyito en medio y hay que hacer presión para que se inyecte ese líquido, pero ya te darás cuenta, yo andaba desnutrido, lo más desnutrido, tenía como 13 años de edad. Yo me tenía que colgar de esa cosa para que se bajara, no podía y salían medios monos, porque pues mis fuerzas no daban. No, el patrón me tuvo que decir, hey, chamaco, sálele, porque si no la vamos a hacer. Mucho desperdicio, habían medios monos. Entonces el problema no era el molde, el problema era el pelado que estaba jalando la guillotina ahí, ¿no? Pero bueno, si tú has trabajado en eso, te has dado cuenta, el molde tiene que estar totalmente limpio para que no salgan impurezas en lo que se trata de hacer. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta es, si la fe de tu familia o de tus amigos, tuviera que ser formada usando tu vida, como el único molde disponible, ¿cómo sería esta fe? Todos los demás miembros de tu familia van a tener que ser igualitos a ti, ¿eh? Igualitos en tu fe, en lo que tiene que ver tu vida cristiana, la forma en que tú buscas a Dios. ¿Cómo sería? ¿Sería una fe firme? ¿Sería una fe amorosa? ¿Sería una fe pura? ¿O sería una fe llena de dudas y grietas? Si mi fe es medio comprometido con Dios, ¿cómo van a ser mi esposa y mis hijos? De la misma manera. Si mi fe en algunas partes obedezco y en otras no, ¿cómo va a ser la fe de mi familia? De la misma manera. Entonces, hermano, no pretendamos, hablo a todos los padres de familia, no pretendamos que mi hijo va a ser más espiritual o puede ser más espiritual de lo que yo soy. A veces como padres le decimos a nuestros hijos, ándale, tú que puedes, tú que estás pobre.
lee más, dedícate más, busca más a Dios. No, yo tengo que ser el ejemplo. Yo, yo. Pero también al mismo tiempo, si hay personas aquí que dejan usar esta palabra, es muy cruel esta palabra que voy a decir. Si desgraciadamente tú no tienes un buen ejemplo en tu casa, no lo pongas como excusa, porque Dios también aquí individualmente te hace respetar. Por un lado, nosotros podemos estar orando a Dios, Dios salva a cierto miembro de mi familia. Pero por el otro lado, con mi forma de vivir, yo le estoy diciendo al Señor, no hagas nada, no hagas nada. ¿Por qué razón? Porque mi vida no está de acuerdo a mis oraciones. Por un lado yo le puedo pedir una cosa a Dios, pero por el otro lado, con mi ejemplo, yo estoy destruyendo todas las cosas. Estoy destruyendo todo. Si mi ejemplo, yo sé que tú lo has visto a lo mejor, he escuchado a muchas personas, a lo mejor yo también lo he visto. Decimos, yo doy gracias a Dios porque tuve un padre muy responsable, bien trabajador. Permíteme decirte, fue lo único que te puedo enseñar a ser trabajador. Porque vemos tantas personas bien materialistas que dicen que son creyentes. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios. Doy gracias a Dios porque en mi casa nunca nos faltó nada. Todo lo tuvimos. Pero faltó una formación espiritual. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿De qué manera se busca a Dios? Por eso la pregunta está, si la fe de tu familia o de tus amigos tuviera que ser formada usando tu vida como el único molde disponible, ¿cómo sería esa fe? Ahora, yo sé. Algunos me van a decir, sí, pero yo sí he sido el mejor ejemplo en mi casa. Soy el hombre más piadoso. Están considerándome ponerme como la cuarta persona de la divinidad. Pero mis hijos, mi familia, mi esposa, si tú te dieras cuenta qué clase de persona soy, entiendo ese lado también, lo entiendo. Pero eso no nos quita la responsabilidad de ser ejemplo. Por eso el título de este sermón es El ejemplo, la mejor arma. Hay personas que pueden estar pasando orando y llorando y llorando y llorando. Señor, tú no respondes mi oración. Te he pedido por Panchito, te he pedido por mi marido, por mi mujer, por cualquier miembro de mi familia, por mis vecinos, por lo que tú quieras. Pero como ellos ven la forma en que yo vivo, decía un compañero de la escuela, en el bachillerato, oye, ¿tú eres de esos cristianos que te bautizan, que les meten al agua? Sí, yo soy de esos, dice, porque yo tengo unos vecinos que ni ahogándolo se componen. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos siendo ejemplo en una fe genuina delante de Dios, nada bueno podemos. ¿Sería una fe firme, amorosa, pura? ¿O sería una fe llena de dudas y grietas? ¿Cómo sería esta fe? La exhortación que nosotros encontramos en este pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, responde directamente a la vulnerabilidad de la posición de Timoteo. ¿Por qué razón? Porque Timoteo era un joven en una iglesia importante por el lugar donde se encontraba. Timoteo enfrentaba el riesgo de que la edad de Timoteo pudiera afectar su autoridad. Ahora, Timoteo era un joven entre 30 y 40 años. ¿Por qué digo entre 30 y 40 años? Porque algunos sugieren que era entre 35 y 48,
otros entre 30 y 35. No hay un acuerdo entre los historiadores que edad tenía Timoteo. Y para no incurrir en algún error, 30 a 40 años. La solución para el problema de Timoteo, porque enfrentaba a una iglesia con un alto nivel de filosofía, con personas adultas dentro de la iglesia, y tal parece que las personas que tenían menos de 40 años no eran tan reconocibles como una autoridad en ningún ámbito de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Timoteo para tener la autoridad como pastor de la iglesia de Éfeso? ¿Esperar a envejecer? ¿Me voy a esperar a tener 40 años, 45 para poder entonces tener autoridad y de esa manera poder demostrar que yo soy el que Dios ha colocado en esta iglesia? ¿O qué otra alternativa tendría que tener Timoteo para que fuera una voz de autoridad dentro de la iglesia? Bueno, si no podía esperar a envejecer, lo que sí podía hacer era mostrar una madurez espiritual a través de un carácter íntegro y un ejemplo consistente. De pronto hay personas que han pasado una experiencia espiritual, dado porque fueron a un retiro espiritual, un campamento, fueron a un servicio donde llegó cierto predicador, oraron por ellos, tuvieron un sueño, alguna experiencia X. Ellos de pronto dicen, ahora sí voy a servir a Dios, ahora sí yo voy con todo, con todo. Y tú los puedes ver por cierto tiempo, pero nuevamente alguna situación adversa a la vida de ellos sucede y que vemos en la vida de ellos retroceder. Entonces no son consistentes, no hay un ejemplo consistente. En el griego, esta palabra ejemplo es tupos, que se refiere a una marca, a una huella o a un molde. Eso quiere decir ejemplo. Una marca, una huella o un molde. Ahora, un molde sirve para dar forma a todo lo que entra en contacto con él. Si es un molde de silicón, tú le vacías ahí brea, le vacías ahí metal, algunas personas vacían yeso para hacer muñequitos de yeso. Es lo que le da forma a esa pieza que tú quieres elaborar. Ahora, dependiendo el molde, es el trabajo restante que le va a quedar al artesano realizar para que la pieza sea precisa, sea de calidad, sea una pieza fina. Entre más limpio esté ese molde, menos probabilidad de trabajo extra va a tener que hacer ese artesano. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres el molde en el que la fe de otros debe ser vaciada. Tú eres el molde en que la fe de otros tiene que ser vaciada. A menudo cada uno de nosotros nos preocupamos por quiénes son nuestros modelos a seguir. No sé si tú tengas esa preocupación. De pronto tú dices, bueno, es que yo en ti, yo no veo un buen ejemplo para seguir, ¿eh? Es que tú has sido de mal ejemplo para mi vida, ¿eh? Es que yo considero que tú como ejemplo no me sirves. O debería ser mejor ejemplo para mí, ¿eh? Opa, perito. No sé si fue una manifestación del otro mundo. Se están peleando las hermanas allá atrás. Yo no sé qué está ocurriendo. Pero déjame decirte, hoy te traigo otra pregunta. Y la pregunta está basada en ¿a quién tú le estás dando fuerza? Mujeres, posiblemente tu esposo no es un buen ejemplo, ¿eh? Sea el peor modelo para seguir. Pero la pregunta sería, mujer, tus hijos, si te siguen, están seguros que van a ir al cielo en la forma que vives.
A lo mejor tus padres no la hacen como ejemplo, para nada. Pero como hermano mayor o como hermano dentro de la familia, tus padres y tus hermanos, si te siguen la forma en que tú vives, ¿estás seguro que ellos van a ir al cielo? Porque el problema no es que a lo mejor no hay a quién seguir, no hay un modelo para seguir. La pregunta es, ¿a quién yo le estoy dando fe? ¿De quién yo soy ese modelo? ¿De quién yo soy ese ejemplo? Un día me encontré a un hombre y le dije, tanto que me invitaba que aquí está el Cristo, allá está el Cristo, allá está el Cristo. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar claro. Si en este momento yo te sigo a ti tal y como tú vives ahorita, estoy seguro que voy a ir al cielo. Bueno. Ahorita no, dice, porque no, las cosas no están tan bien. Entonces, amigo, ¿para qué me invitas a todos esos lugares si ni siquiera te has servido? ¿Cuál es el punto? ¿Va que no tiene sentido? Ahora, yo sé que de pronto miles de excusas que nosotros podemos hacer, pero hoy la palabra nos va a ayudar a poder solucionar o poder responder cada una de estas preguntas. Déjame decirte, no importa tu edad, no importa tu posición, papá, hijo, mamá, hija, vecino, hermano, cuñado, compañero de trabajo, lo que sea. La pregunta es, ¿tu vida está dejando huella? Tú dices, no, mi vida no está siendo de ejemplo. Sí, está siendo de ejemplo, seguro, pero mal ejemplo. Porque de una manera o de otra, todos somos ejemplos, malo o bueno o mediocre. No, solamente malo y bueno. Entonces la pregunta, ¿qué clase de ejemplo estoy siendo yo? ¿Qué clase de ejemplo estoy siendo yo? El ejemplo que nosotros tenemos que dejar, o el ejemplo que nosotros tenemos que mostrar a otros, es cómo Cristo es formado en nosotros. Y primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nota, ninguno, nadie, ninguna persona, ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ese sermón quiero dividirlo en tres partes. Número uno, que tu edad no te quite el valor. Algunas personas dicen, no, yo soy muy joven. Otras dicen, no, yo ya estoy bien viejo, ¿ya para qué sirvo? Es cuando más sirve. Dos, el ejemplo es la mejor arma. Dicho sea de paso, había una candidata en México para presidenta, gracias a Dios que no quedó, porque como nos enseñaron en una conferencia que hicimos hace poco, esta mujer tenía dos cerebros. Un cerebro estaba perdido y el otro lo andaba buscando. Y esta mujer dijo, si tú tienes 60 años y no has hecho nada, eres un perdedor. Y yo digo, no, ¿qué importa que no hayas hecho nada? Lo que importa es qué ejemplo has dado. Eso es lo que más importa. Punto número dos, el ejemplo es la mejor arma. Punto número tres, esferas de integridad. Y con este sermón yo quiero proponer que el respeto no exige
o no se exige por el cargo, se gana por el carácter. El respeto no se exige por el cargo, sino se gana por el carácter y lo tienes en tu folleto para que no lo, si te lo dije muy rápido, no te apresures, está ahí puesto en la proposición homilética. Y este versículo podemos verlo en algunos aspectos, como por ejemplo, hay una exhortación. La exhortación es, ninguno tenga en poco tu juventud, es la exhortación. Ninguno tenga en poco tu juventud. Número 2, podemos ver un mandamiento. El mandamiento es, si no sé ejemplo de los creyentes. No es optativo, no es si tú gustas, no, es sé ejemplo, es un mandamiento, es un mandato. Sé ejemplo de los creyentes. Y tenemos, algunos han dicho que son 5, otros han dicho que son 6 esferas de ejemplo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y vamos a ver el primer punto, punto número 1, que tu edad no te quite el valor. Esto tiene que ver con la primera parte del versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. En la cultura del siglo I, la edad y la experiencia gozaban de gran prestigio. Timoteo tenía aproximadamente entre 30 y 40 años, pero cualquier persona menor a esa edad debía ganarse el respeto demostrando una vida piadosa ejemplar. Aunque Timoteo había acompañado a Pablo desde su adolescencia y contaba con una experiencia considerable. ¿Por qué razón? Porque desde joven había estado con el apóstol Pablo, pero también las escrituras nos dicen que había 2 mujeres que marcaron la vida de Timoteo, Eunice y Loida. Y eso es lo que justamente necesitamos en esta era. Eunice y Loida, que desde la niñez le enseñen a sus hijos las escrituras, que desde la niñez le enseñen a sus hijos las escrituras. Y yo a través del tiempo les he dicho que como por ejemplo, yo un día, creo que hace no sé cuántos años atrás, a los padres les regalé la confesión de Westminster para niños en unos folletitos color amarillo, para que en su casa se los estuvieran repitiendo a sus hijos. Pero bueno, déjenme decirles que a veces en lugar de enseñarles las escrituras, se les enseña el celular para empezar. Algunos en España están tratando de erradicar esa situación y ciertos científicos han dicho que a un niño entre 0 a 7 años, no, 0 a 12 años, 0 de internet, 0 de celular, 0, 0. Pero hoy vemos niños que todavía ni siquiera saben decir mamá, ya andan en la carriola con un iPad. Qué terrible, no saben el daño cerebral que se le está haciendo a este niño. Y se dice que un joven, antes de los 21 años, cuando se va a su recámara, tendría que dejar el celular en el cuarto de sus padres. Porque es triste cómo se está dando el sexting con los adolescentes. Sexo a través de mensajes. Y lo triste es que niños desde una edad muy temprana están siendo expuestos a la pornografía. Se hizo un estudio donde se quitó toda la que tenía que ver con pornografía y se dieron cuenta que los que más consumían pornografía eran adolescentes hasta un 80%. 80%. Eso es espantoso. Una persona adulta debería ver contenido en un dispositivo 3 horas a la semana, dividido entre un día sí y un día no.
¿verdad que eso es terrible? Por eso Timoteo contaba con algo muy interesante. Había seguido el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, pero además desde la niñez, Loida e Eunice se encargaron de enseñarle las escrituras a su nieto. Entonces, era hasta cierto punto un poco inaceptable que le menospreciaran únicamente por ser menor de 40 años. El apóstol Pablo valoraba mucho a los jóvenes. Tenemos a un Tito también al lado del apóstol Pablo. Pero en el caso de Timoteo, le está ordenando que no permitiera, escucha bien esto, que no permitiera que otros despreciaran su juventud. Que no permitiera que otros despreciaran su juventud. Sin embargo, la solución no era simplemente exigir respeto por su posición. O sea, respétame porque yo soy el pastor de la congregación. No. El método que el apóstol Pablo propuso a Timoteo para que la gente pudiera respetarlo era precisamente un comportamiento ejemplar. Un comportamiento ejemplar. Ahora, con esto, aunque Timoteo era entre 30 y 40 años de edad, y si desde la niñez conocía las escrituras, escúchenme padres y jóvenes, ahorita te sale, espérame. No existe, es un cuento que nos han querido vender, tal cosa como la adolescencia, entre el 13 a 19 años. ¿Se han dado cuenta que nos han vendido ese cuento? Oh, está en la adolescencia, ya sabes, la edad de la rebeldía, y hasta el padre se goza de eso, ¿no? No le dice nada al chamaco porque está la edad de la rebeldía. Ese es un cuento que nos han querido vender la sociedad. Porque mira, adolescencia quiere decir carencia, ¿verdad que sí? Adolecer, carencia. Vamos a decir, yo voy de aquí a San Francisco y ahí bajando la Grapevine, en el 5, la montaña, mi auto me empieza a pitar, pip, 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 le hace falta gasolina y yo digo, ya le llegó el momento de la carencia de gasolina, pero yo creo que llego hasta San Francisco. Vámonos hasta San Francisco. No me paro en ninguna gasolinera. ¿Alguien haría eso? ¿Qué hace? Me ahorillo y le pongo gasolina, porque yo quiero estar seguro que va a llegar a San Francisco. Entonces, si sabes que a tu hijo le llegó la famosa edad de la adolescencia, que va a estar carente de algo, ¿por qué no hacemos algo al respecto? A ver, dime, ¿por qué no hacemos nada? ¿Va a estar carente de qué? De autoridad, pon autoridad. Va a estar carente de amor, dale amor. Va a estar carente de identidad, dile quién es en Cristo. Va a estar carente de lo que tú quieras, dale. Pero eso es lo que menos nosotros invertimos. Y el chamaco se la cree. Soy un adolescente. En lugar de que seas o que te pongas orgulloso, que te dé tristeza, eres un carente, compadre. Ahora sí puedo salir. No, sí, te quedan ganas. El apóstol Pablo, en lugar de que permitiera que alguien lo despreciara por su edad, le propuso un comportamiento ejemplar que cultivara una vida que se ganara el derecho de ser escuchado. A veces nosotros queremos imponer el derecho a base de golpes,
imposición, o como dice aquel, a la mala fe. Mi abuelita me enseñó algo y mi madre me lo repitió, pero yo lo creí, pero ahora no lo quiero. Con el miedo que me tengas, aunque no me respetes. O sea, mi abuela enseñó a mi madre a respetarla a base de temor, y mi madre me enseñó a mí a respetar a base de temor, y yo pide lo mismo. Pero eso no sirve. Eso no sirve. Ahora, la razón por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie menosprecie su autoridad en la iglesia es porque el apóstol Pablo, si tú te acuerdas, hace 8 días nosotros vimos en el versículo 11 que Pablo debía mandar y enseñar. ¿Brasil? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Entonces es la razón por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie menosprecie tu autoridad. Esto implica un grado importante de autoridad sobre los demás. Mandar y enseñar implica un grado importante de autoridad sobre los demás. Pero Timoteo, como podemos verlo nosotros en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Timoteo tenía un problema. Timoteo era tímido. Por lo cual, poner autoridad le iba a costar por su personalidad un poco de trabajo. A eso agrégale el rechazo de estas personas. A veces las personas no tienen misericordia con ellos. Mi madre siempre dijo, si esto yo no te lo corrijo en la casa, en la calle alguien te lo va a corregir de una mala manera. Y después no quiero que tú vengas a decirme, ay, me dijeron tal cosa en la calle. No, apréndelo desde la casa. Timoteo, en el versículo 7 del primer capítulo de 2 de Timoteo, dice Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ahí vemos la timidez de Timoteo, sino de poder de amor y de dominio propio al enfrentar diferentes circunstancias en la vida, en este caso de Timoteo, ser menor de 40 años y poder hablar con autoridad a la congregación. Ese es el problema. Timoteo es relativamente joven. Ahora, como en toda congregación, había miembros de la iglesia mayores que él. Aquí yo tengo miembros, hermanos, que son mayores que yo. Pero eso no implica que las personas mayores puedan ver a un menor con menosprecio. Eso no quita que yo pueda ver a un hombre joven que Dios esté usando para el ministerio con menosprecio. No. Al contrario. Que eso nos ayude a nosotros no caer en estereotipos, en estigmas que nosotros de pronto podemos hacernos. Por tanto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud. Es decir, no te acobardes ni te retraigas ante las actitudes despreciativas de algunas personas. Ahora, esto no tiene nada que ver con el positivismo, ¿verdad? Dijo, que nadie te menosprecie. Dijo, tú puedes, usted échale ganas. Y el pato es un baquetón. No. Tiene que ver con ser ejemplo. Si tú eres ejemplo, cualquier persona te va a respetar por el ejemplo que tú estás dando. Cualquier persona te va a respetar a ti. Ahora dice el apóstol Pablo que nadie te menosprecie. Que nadie tenga en poco su juventud. Ahora, ese nadie está implicando que el mismo Timoteo no se desprecie. Porque es muy fácil, ¿verdad? Ante personas con mayor edad, a lo mejor con mayor experiencia, y te dicen haz algo y tú eres el más joven o el menos, ¿verdad? Que tú digas, no, pero es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no estoy capacitado, y la gente no te está despreciando, el que te está despreciando eres tú mismo. O sea, el apóstol Pablo también le está diciendo a Timoteo, tú no seas presa de ti mismo, tú no te engañes a ti mismo.
No te menosprecies tú mismo. Échale ganas, Timoteo. Si Dios te ha llamado a este ministerio, Dios va a suplir todos los recursos que tú necesitas en el momento correcto y en la hora adecuada para que tú puedas hacer el ministerio. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser ejemplo. Ahora, déjame decirte, esta carta, primera de Timoteo, tenía que ser leída en toda la iglesia, por mayor razón. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, y cuando se lea la carta a la iglesia, también las personas van a saber que el apóstol Pablo les está diciendo que nadie de los miembros de la iglesia de Éfeso esté menospreciando la vida de Timoteo. Primera de Corintios 16, del 10 al 11, el apóstol Pablo escribe acerca de Timoteo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, que no esté ansioso, porque estén despreciando su juventud, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Interesante las recomendaciones del apóstol Pablo. Punto número 2. El ejemplo es la mejor arma. El apóstol Pablo le da un mandamiento a Timoteo. Nadie te menosprecie por ser joven, sino en lugar de recibir menosprecio, en lugar de menospreciarte tú mismo, usa todo eso para que tú puedas ser ejemplo de los creyentes. Como ya lo dije hace rato, la palabra ejemplo viene de la palabra griega tipos, que significa patrón, prototipo. Timoteo debería convertirse en un modelo de pensamiento, en un modelo de vida piadosa. O sea, la forma de pensar importa, claro que sí, es muy importante, pero también una vida piadosa, que todo lo piadoso tiene que, una vida piadosa es todo aquello que tenga que ver con Dios. ¿Por qué razón Timoteo debería tener cuidado en su forma de pensar y en su vida piadosa? Porque el propósito es que toda la iglesia de Éfeso pueda imitar a Timoteo. Escúchame bien, toda la iglesia de Éfeso debe de imitar a Timoteo. Era inevitable. Ahora, el escritor de Hebreos nos llama a todos, escucha bien esto, y eso es criminal y es un arma en mis labios. Voy a ser amarrado con los dichos de la palabra de Dios y con mis dichos, porque Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Algunos de esos pastores ya no estaban, habían muerto. Recuerda que aquí hay una dispersión. El apóstol Pablo el escritor de Hebreos les dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, nota esta palabra siguiente. Considerad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, la forma de proceder en la vida. O sea, la gracia que no me cambia es la gracia que no me salva. Repito, la gracia que no me cambia es la gracia que no me salva.
Yo puedo decir que yo he recibido la gracia salvífica de Jesucristo, pero si no hay cambios en mi vida, es basura lo que estoy diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La razón es para que a los hebreos que se les escribió pudieran imitar la fe de sus pastores. O sea, ¿por qué dije hace rato que yo voy a ser amarrado con los dichos de mi boca y con los dichos de Hebreos 13:7? Porque el asunto no es pararse aquí, preparar un sermón, explicarlo exagética, homiléticamente y teológicamente. El asunto es ser ejemplo. Un falso pastor no es aquel que habla mentiras o un evangelio diferente. Es aquel que no vive lo que está predicando. ¿Cómo yo como tu pastor, tú puedes imitar mi fe si yo, un ejemplo, parezco cometa en la iglesia? Cuando quiero me aparezco y cuando no, llamo que estoy enfermo y a ver, hermano, por la noche usted predique. Hermanos, hoy me toca predicar porque el pastor se ausenta. ¿Cómo? O sea, ¿qué dirías tú? ¿Sabes qué? Vámonos a una iglesia que sea más seria, ¿no? ¿Cierto o no? Imagínate que yo llego corriendo, 7:30 es el servicio y a las 7:40 yo voy entrando por esa puerta y, perdonen, hermano. Bueno, a lo mejor una vez había tráfico, el tren se me atravesó de la Hawaiian para acá, pero seguido, ¿cómo? ¿Qué dirías tú? No, el pastor es bien informal. Sí, o sea, decimos en el Distrito Federal, ¿no? Predica bien chido, pero pues es bien irresponsable. Mm. O sea, una de las responsabilidades que tiene el ministro no solamente es hablar la palabra de verdad, sino que si alguien sigue mi forma de vida, que ese debería ser el resultado. Considerar cuál haya sido su conducta y luego imitar su fe. Porque la fe que dice, la fe que profesa, afecta su conducta. La fe que profesa afecta su conducta. Por eso es que la fe que no me cambia es la fe que no me salva. Yo puedo decir una cosa y hacer otra cosa. No son de acuerdo las dos cosas, entonces aquí está algo mal. Le preguntaron a una persona, ¿cuántos años tienes de cristiano? 10 años. ¿Y los 10 años has vivido como cristiano? ¡Wow! Eso es interesante. Esta palabra acordaos de vuestros pastores se nos dice que reconozcamos y sigamos a los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. Los líderes que han demostrado ser legítimos por la fidelidad a la palabra de Dios y por su conducta. Y por su conducta. Es lo que Pablo le está aconsejando a este joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Nota, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente de la doctrina, sino de ti mismo. Es lo que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso, Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y del rebaño. Debe haber una sincronización entre mi conducta y mi doctrina. Y después el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, persiste en ello, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. 1 Timoteo 4:16, 4 versículos después de lo que estamos nosotros estudiando.
El apóstol Pablo está diciendo el escritor de Hebreos está diciendo que estos líderes que deben ser considerados, se les debe de seguir. Así es que yo debo de tener mucho cuidado, queridos hermanos. Yo debo de tener cuidado para no ser una piedra de tropiezo para tu vida, pero al mismo tiempo tú debes de tener cuidado en que si Dios te ha puesto ejemplo, Dios te va a demandar qué hiciste con ese ejemplo. Dios te va a demandar a ti qué hiciste tú con ese ejemplo. Dios me va a demandar a mí el por qué soy buen ejemplo, por qué no soy buen ejemplo, pero te va a demandar a ti si no seguiste un buen ejemplo. ¿Verdad que las escrituras están exigiendo líderes consagrados? ¿Verdad que sí? Las escrituras exigen líderes consagrados y es muy común decir, no, yo ya no voy a esa iglesia porque el pastor falló. No, ya no voy a aquella iglesia porque el pastor se robó. No, ya no voy a aquella iglesia porque el pastor es bien irresponsable. Bueno, ahora espérate. Así como Dios exige pastores ejemplares, Dios está exigiendo también seguidores consagrados. Queridos hermanos, es la última predicación que yo doy en esta iglesia. No voy a predicar más. A partir de hoy me voy de la congregación. Porque los hermanos no están siendo considerados. Dios los bendiga. Chicos, ¿qué pasó con el pastor? Muchos la creyeron, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pastor? Sí, es que los hermanos a veces van y a veces no van. A veces hacen la tarea, a veces no hacen la tarea, a veces llegan temprano, a veces llegan tarde, a veces se aman y a veces se pelean, y a veces esto y a veces el otro. Entonces yo ya no voy a pastorear una iglesia así, yo me voy. Cualquiera diría, qué poco aguanta. ¿Quién lo mandó a ser pastor? Bueno, a ver, entonces, ¿quién te mandó a seguir a Cristo? ¿Verdad que Dios exige de pastores consagrados? Dios exige de seguidores consagrados. No se pongan tristes, hermanos. De por sí ya la predica es tensa. Y luego ustedes se me quedan viendo como que al rato la apedreamos. Pues como que no funciona, ¿no? En lugar de verme así, está aquí un coyotito. Oye, quiero que te eche un coyote, no te dejes. ¿Cierto o no, queridos hermanos? Es una verdad. Es una verdad. Esto no es una sugerencia opcional, sino una responsabilidad fundamental que deriva de una posición de liderazgo. El ejemplo debe de manifestarse en 6 áreas que el apóstol Pablo está tocando. Como dije, algunos dicen que son 5, algunos dicen que son 6. En nuestra versión en español menciona 6 áreas. Pero existe una diferencia crucial entre hacer el bien y amar el bien. Yo puedo hacer el bien por conveniencia, pero cuando yo amo el bien, es una convicción que nunca y bajo cualquier circunstancia siempre va a permanecer. Conocí una persona que después de muchos años, cuando yo la vi en el hospital en una situación un poco difícil, en la muerte de alguien, y me cuenta esa persona, yo he tenido que venir al hospital varias veces, soy una persona anciana, yo he tenido que venir varias veces. Y cuando él se iba para su auto, y era en la noche, yo lo acompaño y salgo al auto, abro la puerta para que se subiera, y llorando me dice, Sergio, yo solamente quiero decirte una cosa,
¿Por qué durante todos estos años, cuando más mal te hemos deseado, tú no has cambiado? Llorando, teniendo más gente de paga al lado de él para que lo llevaran al hospital a la hora que fuera. Yo le dije, llámeme. Cuando usted tenga que venir al hospital, llámeme. Yo voy a estar aquí por usted. Me dijo, conoces, llorando, llorando, me dijo, yo no sé por qué tú nunca has cambiado. Porque una cosa es hacer el bien y otra cosa es amar. Cuando tú amas el bien, no importa bajo las circunstancias que tú estés pasando, siempre vas a ser. Una persona le estaba dando de comer a un alacrán y el alacrán todas las veces le picaba. Y una persona le dijo, ¿por qué le sigues dando de comer al alacrán en tu mano si todas las veces que le das de comer te pica? Y la persona contestó, cada quien actúa de acuerdo a su fe. Y lo único que sabe hacer es. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos el bien o amamos el bien? Porque déjame decirte, algunas personas hacen el bien, porque a veces no es su elección. Tienen que hacer el bien para quedar bien con él. Para Timoteo, el desafío era más allá de cumplir funciones simplemente como labores pastorales. Timoteo necesitaba encarnar esos valores que él enseñaba, sea para bien o sea para mal, sea para que la gente lo acepte o sea para que la gente lo acepte. Timoteo tenía que encarnar eso. Timoteo no debería esperar a envejecer. Timoteo debería demostrar a través de su vida cotidiana que poseía Timoteo la madurez espiritual necesaria para poder guiar a la iglesia. La pregunta sería, ¿cómo Timoteo podía vencer la oposición de ser tan joven? Era imposible. Era imposible. Timoteo no podía combatir esa realidad de su vida de fe. No podía. Entonces, lo que Timoteo tenía que hacer, en lugar de esperarse a envejecer, Timoteo tenía que probar que era un joven maduro a pesar de sus años. Porque déjame decirte, muchos de nosotros a veces menospreciamos o no consideramos a personas de menor edad. Los despreciamos, no, está chato. No, está muy joven para este cargo. No, pero tenemos que, esa persona joven tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a ser responsable. En serio, tiene que aprender a ser responsable a pesar de su edad. Primero de Corintios 11:1, el apóstol Pablo escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señores de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La virtud debería de suplir la falta de edad. La virtud debería suplir la falta de edad. Ahora vamos a entrar al punto número 3, que son las esferas de integridad. Versículo 12, la última parte. Palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Número 1, palabra. Esto no se refiere a la forma de enseñar o predicar, sino de las conversaciones. Yo lo llamo que mi cerebro esté conectado con Dios. Porque verdad que de pronto nos podemos encontrar con personas que el cerebro no está conectado con la boca y ya lo estaba disparando. Que tú te preguntas, ¿en serio tendrás cerebro y descarte cuando estaban repartiendo los cerebros o nunca lo ha destapado?
O son de los que tienen dos, ¿verdad? Uno está perdido y el otro lo está buscando. Porque cada cosa que habla, decía un profesor en la escuela, tienen boca de calcetín. Nomás sirve para meter la pata. ¿En serio? Todas las conversaciones en general, la forma en que yo hablo, personas que dicen, a mí me gusta ser sincero, pero el hecho de ser sincero no significa que seas sincero, porque puedes decir la verdad. No quiere decir que le vas a decir una mentira, pero puedes decirle la verdad. Un amor que te preocupa a la persona, no que te preocupa lo que te dice. Porque a veces nosotros decimos, te lo digo en buena onda porque te quiero, ¿eh? No vuelvas a decir eso porque a mí me afecta. No, porque te amo a ti te amo. No porque me afecta, porque te amo y quiero lo mejor para tu vida. El Señor Jesucristo advirtió sobre esta forma de hablar y el efecto que las palabras causan cuando habló en relación a los fariseos, Mateo 12 del 34 al 37. Nota lo que Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Has escuchado personas que dicen, ay, perdóname, eso no es lo que quería decirte? No. Era justamente lo que tú me querías decir. Porque de lo que hay en tu corazón, de eso estás hablando. ¿Por qué hablas amargura? Porque en tu corazón hay amargura. ¿Por qué hablas con resentimiento? Porque en tu corazón hay resentimiento. El problema no son las personas, es el resentimiento que yo traigo. ¿Por qué traigo resentimiento? Porque no he aprendido a perdonar y soy esclavo de esa persona. Porque no he aprendido a entender que si soy hijo de Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Y dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Has visto las personas pesimistas? No, creo que no creo que me alcance. No creo que, no, todo malo. Un señor iba entre la montaña, se le quitó su llanta, se ponchó, y toda la tarde se la pasó pidiendo a alguien que tuviera un gato en un hidráulico, y nadie empezó a oscurecer. Y por allá se para un carro, y el señor que se paró, el señor del carro averiado corrió, le dijo, señor, usted tiene un gato que está, pero ¿por qué se paró? Le dijo, no, pero tú ves a luz que está en el monte, sí, ese señor tiene un gato y él sí se le presta y se presta. Este hombre empezó a caminar, y era muy alto el monte y caminó. Ya casi pintaba y cuando llega toca la puerta y el señor sale, sí, ¿cómo le ayudo? Yo sé que usted tiene un gato, pero sé que no me lo va a prestar, así que muchas gracias y se regresa. ¿Sabes por qué? Porque toda la tarde todavía esperando que alguien la ayudara y en lugar de esperar, de tener esperanza, lo que estaba comentando su corazón y hizo exactamente las palabras que le dijo a ese hombre, desilusionado que nadie lo hacía. Entonces, de lo que había en su corazón, que tal vez esperanza de eso.
se cumple la Biblia. El hombre bueno del buen tesoro saca de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así es que, hermano, ¿cómo es que estamos hablando? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿De qué es nuestro cuerpo? Amargura, resentimiento, odio, enemistades, celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, enemistades. Mas yo os digo que, nota, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero es que todo el tiempo yo veía cosas malas en la persona. Sí, pero es que hemos nacido de nuevo, ya que no. El amor hace que todo lo que siempre va a dar cosas buenas de las otras personas para que veas todo lo que cualquier conversación que no edifica, cualquier conversación que no edifica destruye. Un corazón limpio tendrá una conversación limpia, tendrá acciones limpias. ¿Sabes por qué? Porque las palabras salen de la intimidad que ese hombre tiene con su Dios. Eso se llama, esas palabras salen y su corazón está rompido, sobre todo que se llamaba el Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice, dame un esto te lo tengo que dar a Dios, porque el corazón es engañoso y perverso. Y si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, voy a sacar tesoros buenos de mi corazón. Efesios 4, 25 al 27 dice, por lo cual, nota, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, lo que hablábamos en la mañana. Muchos tenemos miedo a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no siempre la verdad nos va a ayudar a salir del cielo. A veces la verdad nos va a ayudar a tener castigo. Porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no te ponga el peso de vuestro enojo, ni deis lugar a ira. Más adelante en el versículo 29, el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Este ejemplo en palabras. ¿Qué palabra nosotros estamos diciendo? Debe de ser necesaria para la edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Más adelante en el versículo 31 el apóstol Pablo menciona que quitemos palabras maledicientes de nuestra boca. ¡Ah, ese tonto! ¡Ah, ese! En español se escucha bien grosero, en inglés lo quieren justificar, pero en español se escucha grosero. En inglés es estúpido, ¿no? En español es estúpido, se escucha groserísimo. Pero ahora ya ni miedo tenemos de hablar esas palabras con sandez. Entonces, en general, todo líder y todo hermano en la iglesia, y la misión de Timoteo era hablar de tal manera que fuera buena para la edificación a fin de agradar a los oyentes. Segunda esfera, conducta. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les habla de cómo debería ser cómo había sido su conducta en el judaísmo, Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, no tenía una conducta irreprochable. El apóstol Pablo está llamando a los efesios a que dejen su pasada manera de vivir, es decir, la conducta que era habitual para estos hombres que contradecía su conversión. Efesios 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Muchos de nosotros, nuestras conductas no son agradables delante de Dios. Esto tiene que ver con una demanda, una enseñanza que exige un comportamiento a la nueva vida. Un comportamiento a la nueva vida. O sea, en pocas palabras, no importa lo que yo diga. No importa lo que yo diga y lo que yo hago. En Antioquía, a las personas seguidores de Jesús, la gente les dijo que eran cristianos. Hoy nosotros nos decimos cristianos. ¿Y tú qué? Yo soy cristiano. ¿Por qué no esperamos que la gente nos diga que somos cristianos? ¿Por qué no ven a Cristo nosotros? Ven a chupacabras, pero no a Cristo. ¿Sí? Una vida que no va acompañada de piedad se convierte en una hipocresía. Y entonces la santidad no es una opción en la vida cristiana. La santidad es la manera o la forma de vivir. ¿Sí? 3, amor. El líder ha de manifestar o el hermano ha de manifestar continua consideración hacia los demás. ¿Sí? En este caso, en el versículo 11, el apóstol Pablo le está mandando a Timoteo que dicen esto, manda y enseña. Una autoridad sin amor es tiranía. Es tiranía. Entonces, el amor siempre es lo que debe regir mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Todo lo que tenga que ver con mi forma de ser tiene que ir en amor. Y amor es hacer un sacrificio muy grande por una persona necesitada. Necesitada. Es interesante. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, mira lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En pocas palabras, en el caso del pastor, un pastor sin amor, un hermano sin amor, somos ruido que molesta. Si yo no tengo amor, si tú no tienes amor, somos ruido que molesta, címbalo que no causa nada más que pura amor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermano? Por amor. No importa, escucha bien esto, no importa si tú no eres de tipo que te gusta. No importa si yo no recibo el amor que debería recibir. No importa que amando más, sea amado menos. Dios debe de ser el ejemplo de amor. Tú debes ser un ejemplo de amor. 4, fe. El apóstol Pablo no está que crean en lo que enseña. Esta fe tiene que ver con fidelidad a las verdades, con una vida consecuente. O sea, si la Biblia nos enseña algo, lo que Dios quiere es que nosotros justamente vivamos a la par de lo que nos está enseñando la Escritura. Porque si no, la Biblia me dice algo y yo vivo otra cosa, entonces yo no tengo una fe consistente. No la tengo. No soy consistente. Perdóname, pero no somos consistentes.
No sé si me estoy explicando. Esta fe tiene que ver con una fidelidad y en un sentido más estricto tiene que ver con lealtad. Yo tengo que ser leal. Y el Señor Jesucristo espera esto de cada uno de nosotros. Apocalipsis 2:10. Sé fiel. No estés fiel hasta que te canses. Sé fiel hasta que ya no te convenga. Sé fiel hasta que te hagan un daño. No, 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 no. Hermano, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que estaban en una iglesia y ahora ya no están en la iglesia? Están en el mundo. Esas personas no son dignas de seguirse. No son dignas. Ahora, quiero que diga una cosa. Desgraciadamente, en las iglesias, usualmente los miembros de la congregación siguen a las personas que no son leales a la palabra. En serio. Yo veo que un hermano de la congregación hace algo que no es correcto, el día de mañana o al mes, yo hago lo mismo. En serio, yo hago lo mismo. Y luego el otro hermano ya vio que dos están haciendo algo que no es correcto en la iglesia, ¿qué hace el tercero? Los copia. Y al rato, la iglesia ya está infectada de puros hermanos que no son amigos. ¿Por qué no se sigue el ejemplo? Sigamos el ejemplo del hermano que está buscando a Dios, que está entregado a Dios, que, que Dios es preeminente en su vida, que está entregado a Dios, que tú lo ves que está ahí siempre firme, no importa las vicisitudes, no importa si llueve, truena, graniza, relampaguea, está el hermano fiel, comprometido con la palabra de Dios. ¿Sabes cómo le llaman a esa persona? No, es que el hermano está comprometido con la palabra, es leal a la palabra de Dios, es leal a aquel que le tomó por soldado, es fiel hasta la muerte. Eso tiene que ver mucho con convicciones firmes. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es inspirada? ¿Cuántos creemos que toda palabra es inspirada por Dios? Pero ¿cuántos no somos fieles? Creemos que es inspirada por Dios, pero no somos fieles a esa palabra. ¿Sí? Muchos podemos predicarlo, pero pocos podemos practicarlo. Timoteo tenía que practicar esta verdad, ser ejemplo de la congregación. Y es la única manera que iba a poder contrarrestar la edad que tenía. Pureza, la manifestación de un testimonio intachable. Timoteo debería de vivir una vida moral, limpia, justa, honesta. Debería estar libre, completamente libre de avaricia, lujuria, mundanalidad, beneficios propios, inmoralidad y cualquier otro pecado conocido. Timoteo debería de vivir una vida de pureza, que excede las normas de este mundo. Si en algo la iglesia neocristiana del siglo XXI, que ya no se llama así, ha excedido toda la norma. Un predicador llegó a decir, la iglesia que se queda en el mundo y ahora el mundo vive dentro de él. Ahora la gente quiere parecer
porque todo lo que está de moda en el mundo se quiere replicar en la iglesia. Eso no puede ser. Y toda iglesia que quiere vivir piadosamente, una iglesia laicista, una iglesia legalista. ¿Sabes que todo lo que hay ahorita ya se peleó hace 2000 años? Todo lo que escriben primero de Corintios, Efesios, Gálatas, es lo que nosotros estamos viviendo. Y la humanidad va todavía peor, ahorita estamos cayendo entre manos. Y todos esos grupos de series, no puedes decirlo. Porque ahora ya, si la persona que quiera que es un perro, se puede lo que iba a ser perro. Y ahora eso está de moda. Me dio una tristeza ver en el Distrito Federal se juntan y todos van vestidos de perros y andan ahí como perros y como lo que sea. Y hacen saltos de perro y se ponen de otras personas y el perro brinca y todo eso. Un señor llegó a decir, ¿quieres quitarles los deseos de ser perros y animales? ¿Quieren la cura rápida? Dijo, quítenles el perro. Quítenselo. Porque un perro no usa celular. Un gato no usa celular. Un pájaro no usa celular. Quítenselo. Y al siguiente día manes encienden. ¿Cómo que no? ¿Quieres ver cómo el chamaquito está endemoniado? Quítale el celular. Y verás. ¿En serio, hermano? Hoy la humanidad está excediendo, pero no solo la humanidad, la iglesia, hermano, es triste ver en la iglesia que ha excedido las normas de comportamiento, ya no son dignas de ser llevadas en la iglesia. Ya no hay vidas, corazones puros. Mira, es un costo, bienaventurados los de limpios, bienaventurados los de limpios. ¿Quiénes son los limpios? No importa lo que tú digas, los únicos. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace. Hermano, yo te puedo engañar, tú no puedes engañar, pero a Dios no le puedo engañar. A Dios yo no le puedo engañar. Primera de Timoteo 1:15, que su propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Termino con el espíritu, las inclinaciones emocionales de una persona. Esto tiene que ver con el alma. Esto tiene que ver con inclinaciones positivas o negativas. ¿Sabes que muchos creyentes honran a Dios? Porque cuando se emocionan, Dios es. Pero cuando algo está viviendo mal, ya Dios es nada y no hay ni por qué honrar. Sentemos. Pasa una necesidad, ora, ayuda y no sé qué me pasa. Pasa esa necesidad, anda por el. De pronto se acuerda que hoy en día y nuevamente se recuerda. ¿Cuántos creyentes? Espero que en esta congregación. Pero si yo dijera, pasan los hermanos que se sientan espiritualmente caídos, que necesitan renovar su
yo los entendí. En la mayoría de las iglesias que yo asisto, más de la mitad de las iglesias que están diciendo, Dios. Porque si Dios me interesara, no habría necesidad de que yo pasara, porque estoy capacitado. O sea, solito es mi interacción. Porque un ser que está comprometido, no emocional, es un corazón que está, sabe quién es usted, sabe quién es, y sabe que todas las cosas difíciles que está pasando es providencialmente. Dios tiene no dos voluntades, pero la voluntad revelada y la voluntad. Yo solamente conozco lo que Dios ha querido que yo entienda, pero hay cosas que yo no entiendo. Cómo suceden, cómo pasan, no lo sé yo y no te lo voy a decir. Como ayer aprendía, ¿no? ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Me trajo mucha luz. Pero ¿cómo se llama Apocalipsis? ¿Pero cómo se reconoce? El libro de Revelaciones. ¿Y qué dice la mayoría de las personas que leen el libro de Revelaciones? Oh, todo eso es un misterio. Son las cosas escondidas. Espérame, chaparrito. El libro se llama Revelaciones, no se llama Secretos. ¿Verdad que sí? Si es Revelaciones, ¿qué es? ¿Está claro? Muy claro. Entonces, no, es que no lo entiendo. Y para leer el libro de Apocalipsis hay que ayunar, hay que orar, hay que irse al cerro y prender 3 velas y que los que tienen la tierra del se llama Revelaciones. Y todavía Juan dice, bienaventurado el que lee estas profecías. ¡Uh! En ese del espíritu, el apóstol Pablo se refiere a una disposición mental enfocada en lo eterno, usando bien la razón al enfocar en lo que es permanente. Mira, cuando tú y yo servimos a Dios, no con emoción, sino por convicciones, Dios es lo más importante de vivir. Todo lo demás, todo lo exterior, todo lo exterior, si tengo un buen trabajo, lo haré. Si no tengo un buen trabajo, lo haré. Si hoy no tengo que comer, pues porque él sabe que no te falta ayuda. Y si no tengo que comer, me voy a preocupar. ¿Por qué no? Porque si yo he buscado primeramente la justicia, yo no voy a orar por cosas que ella conoce. ¿Te das cuenta cómo somos chafas también en nuestra oración? Oramos vidas, hijos, casas, abril. Cuando el Señor dice, no tienes que orar, búscame primeramente a ti y esas cosas que te van a hacer a mí son las que yo tengo para ti. No tienes que pedir por ellas. No tienes que pedir por ellas. ¿No dice así? El sermón del monte. Y ahí tienes acá. Yo no he hecho bien a mi familia. A mi Dios mío, para que les haga feliz.
El Señor dice, dame hoy un pan de hoy. El bebé en eso, tú sabrás qué. ¿No dices el Padre nuestro? Vosotros pues oraréis así, pero nosotros oramos de otra manera. Posiblemente otros pueden observar mi palabra, pero realmente mi corazón, mi espíritu, revela lo que es. Qué triste. Concluyo. Todas estas verdades o todas estas virtudes que adornan la vida de un líder o de un hermano regular son las que dan autoridad moral para corregir a otros que no anden de acuerdo. O si tú has sido ejemplo, tú puedes pedirle a un hermano que corrija. No creas esa mentira de que si tú no has perdido a una mamá, tú no puedes consolar a nadie. Si tú nunca has perdido un bebé, entonces tú no puedes consolar a una madre que ha perdido su bebé. Si tú nunca has perdido a alguien que ha muerto en un accidente trágico, tú no puedes, mejor vamos a ver al tanatólogo. Tú es el que estudia la muerte, ¿no? El tanatólogo. Y vamos para allá con el tanatólogo para que diga, nosotros aconsejamos desde la. Por eso que ninguno tenga el peso, porque hablamos nosotros la palabra. No hablamos en base a esto, hablamos en base a lo que es escrito. ¿Cómo aplicamos esta verdad? La mayoría de los jóvenes fracasan porque tienen pasión para expresar sus opiniones, pero carecen de la clase de vida que respalda. De identificar los errores aporta poco para implementar cambios profundos. El verdadero desafío es demostrar con el comportamiento que existen alternativas mejores. Un consejo para los jóvenes: no esperes a tener 40 años para ser santo, para ser puro. ¿Sabes por qué? Porque a la edad que tienes, puedes ser la persona que Dios utilice para esta. Y para toda la iglesia, nosotros debemos identificar cuál de estas áreas, palabra, conducta, amor, fe y pureza, están más débiles hoy en nuestra vida. Pedirle perdón a Dios por nuestro comportamiento y que desde mañana nosotros podamos, o desde hoy, podamos reflexionar en nuestra vida hacia Cristo. Y termino ya con la frase que empecé. Si la fe de mi familia o de mis amigos tuviera que ser formada usando mi vida como el único molde disponible, ¿cómo sería esta? ¿Sería una fe firme? ¿Una fe amorosa? ¿Una fe pura? ¿O sería una fe llena de dudas y grietas? Si hoy la gente decide a seguir mi ejemplo, ¿cómo van a? Esto no solamente es para mí, es para todos los que estamos aquí sentados. Estoy siendo yo de ejemplo. Y si no estoy siendo yo de ejemplo, yo necesito repetir algo más. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por las visitas. Hoy salimos con un reto extraordinario. No solamente de poner nuestra mirada en alguien para que podamos seguir su ejemplo en el caso de los pastores, pero también cómo es que nosotros estamos moldeando la vida de alguien.
padres, cómo estamos moldeando la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, como madres, cómo están moldeando la vida de sus hijos, y como hijos, cómo están moldeando, o cómo están ellos respetando a sus miembros de la congregación, cómo estamos viviendo nuestras vidas en relación con. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.